terminar un medicamento o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto, porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana. Bueno, aquí estamos hoy con José Antonio Alguacil en la productora de PR Noticias. Él es un auténtico revolucionario en la forma de ver, entender y trabajar con las marcas. De hecho, quien vea su tarjeta, el cargo que leerá no será para nada de lo más habitual. Dice así: responsable de inconformismo de marca. Así que, José Antonio, vamos a empezar por el principio. ¿A qué te refieres con inconformismo de marca? Pues básicamente a buscar un poco más allá de lo que un plan de marketing al uso exige, ¿no? Por lo general siempre hemos hecho una comunicación unidireccional. Nosotros no creemos en ella solo, entonces hay que buscar siempre alternativas. Alternativas no solo de la marca, sino también del usuario. Y eso quiere decir que todo lo que hagas no vale. Hay que buscar una alternativa más porque, bueno, siempre existe. Eso no es un puesto, en el fondo es una actitud. Bueno, yo he podido leer en internet que tú crees que la información deberían de elaborarla, en nuestro caso, los laboratorios farmacéuticos para hablar sobre enfermedades. ¿Es así? Creemos que la información debería ser abierta. Pensamos que, de hecho, es nuestra base de trabajo parte en que el acceso a la información es abierto. La responsabilidad de los laboratorios está ahí, en que el usuario encuentre la información necesaria. Y es que todo viene de un paradigma muy tonto, y es que cuando alguien está malo, es curioso, pero incluso antes de ir al médico está buscando los síntomas por internet. Ahí encontramos una cantidad de basura tremenda. Y cuando no es basura es ambigua. ¿Por qué? Porque pretende vender o pretende direccionar, ¿vale? Ese es el problema. Pensamos que ahí nuestro objetivo está en acercar la información pura y dura a las necesidades del usuario. En ese sentido hay un terreno que es el que trabajamos. Bueno, ¿y cómo podemos alejar ese sentimiento de manipulación que parece que el usuario relaciona directamente con los laboratorios? Con una palabra sencillísima y muy difícil de emplear, se llama honestidad. Difícil de emplear, ¿no? Es difícil de emplear no en el sentido propio. Me refiero, cada uno creo que es honesto consigo mismo. El problema es que cuando estamos en grupos y pensamos con un objetivo común, parece que esa palabra se puede alterar. Creo que las marcas deben ser más personales, más personas y menos marcas. En ese sentido creo que la honestidad es importante. No todo el mundo tiene que ser lo mejor en todos los sitios. No todos los productos tienen que ser fantásticos en todo. Si básicamente sabes lo que eres, sabes el beneficio, el valor que aportas, en ese sentido no hace falta manipular. Y parece que muchas veces el lenguaje del marketing es excesivo, y ese es el problema, el lenguaje. Bueno, y ahora parece que con el mundo de la comunicación 2.0, las redes sociales, los laboratorios farmacéuticos están un poco reacios a entrar. Tienen muchísimos problemas a la hora de hacer legal todo eso. Ahí tienen claro que hay que entrar, es una conversación libre, es una conversación bidireccional. Lo hemos comentado antes de empezar la entrevista. Puedes encontrarte cosas que no te gusten y, bueno, en ese caso hay departamentos legales, médicos, etcétera, que básicamente intentan, porque es su trabajo, evitar problemas. Los problemas no se pueden evitar, los problemas se pueden afrontar. Y en ese sentido pues están trabajando en ello. De hecho, creo que la semana pasada exclusivamente nuestras reuniones fueron orientadas a peticiones de clientes para hacer campañas 2.0. El problema es que hay que flanquear esas primeras barreras y adaptarse un poco también a su medio, ¿no? Pero yo no diría que están reacios, simplemente todo lo contrario, están ávidos de hacerlo, saben que tienen que hacerlo, pero hay un factor primero de miedo, por desconocimiento, y cuando lo conocen hay un factor de llegar al punto en el cual toda la compañía como una institución esté de acuerdo con lo que están haciendo, ¿no? Vamos, que es algo imprescindible, ¿no? Que dentro de mucho tiempo... Es una vía más, no se puede decir que es una vía de comunicación más y por supuesto muy necesaria, pero desde luego tampoco es la básica. Nosotros nos dedicamos a comunicación 2.0, más que 2.0, entornos digitales,
que es lo que nos gusta decir, y en ese sentido hay comunicación tradicional y hay comunicación puramente bidireccional, es dependiendo de las necesidades, muchas veces a lo mejor no se necesita, ¿no? Claro, vosotros cuando en Illusion Labs empezáis un proyecto, que llega un cliente, quiero lanzar una campaña de comunicación, ¿ya contáis con el social media como parte de ese proyecto? Sí, de hecho partimos de ahí, partimos del cliente siempre. Nuestra forma de ver las cosas siempre son desde un punto de vista quizás muy ingenuo, y es a propósito, desde el punto de vista de cómo lo va a ver un cliente. Cuando es cliente podemos decir paciente, ¿vale? Vamos a llamarlo muchas veces como lo que es, la persona que paga, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues en ese momento pues, pensamos en un barrido de acciones con una estrategia troncal muy sólida y un mensaje. El mensaje pensamos que se puede decir de 1000 maneras diferentes, no hace falta emplear las mismas palabras, los mismos tonos. Y ahí está el secreto de... Bueno, secreto, no hay secreto, es una estrategia de comunicación, decir las cosas de 1000 maneras diferentes con el mismo mensaje. Y todo parte en que tú dices las cosas de un modo, yo de otro, pero decimos lo mismo, ¿no? Claro, es difícil en el sector salud porque a veces tienes que evitar el estigma, no ser demasiado dramático. ¿Tú recuerdas alguna campaña que os haya costado más sacar adelante? Ahora mismo estamos trabajando en una campaña la cual nos ha costado un montón sacar. Primero porque la verdad es que cuando nos llegó el briefing nos gustó. No suele pasar. Vemos unas necesidades que son, bueno, que se pueden llegar a un poco más, o bueno, se puede llegar a un poco más en el sentido de comunicación y llegar a objetivos de ventas, ¿no? Nos arriesgamos a hacer una campaña muy agresiva con dos voces, una voz muy transgresora y una voz totalmente tradicional, ¿no? La transgresora era, bueno, ya se verá dentro de poco porque no puedo decir ni siquiera el cliente, pero es un poquito bruta. Pero decía el mismo mensaje que la otra, ¿vale? En ese sentido nos costó mucho convencer, más que convencer, porque no convences, en el fondo lo ves o no lo ves, el cliente que viese que esa voz era la que iba a conseguir la notoriedad, ¿vale? Cuando te das una notoriedad podías llevar al cliente a otro lugar donde básicamente tenía la información. ¿Nos ha costado mucho? Sí, pero como suele costar una campaña tradicional, en el fondo es la idea, es la estrategia. El medio nos da un poquito igual, en el sentido porque esta campaña, aunque sea 2.0, tiene una gran componente tradicional 360. El 2.0, la única diferencia está en que dejamos abierta la posibilidad de que un grupo de gente hable. Siendo una campaña un poquito agresiva, sabemos que va a haber ruido, pero pensamos también que la transgresión en muchos casos, cuidado, controlada y siempre en un punto de vista más bien con un contexto cómodo, me refiero, en este caso es muy cómodo porque es cómico, pues se podía hacer, hay veces que no se puede hacer. Pero sí, nos ha costado mucho sobre todo, pero no por la estrategia 2.0, nos ha costado en el sentido de vender ideas. Pensamos que la comunicación en salud está tremendamente estigmatizada por un tono de comunicación. Es difícil, en muchos casos, salir de la eficacia y de la seguridad. Perdona que lo diga así, pero estamos hasta las narices. Yeah. ¿Qué es eficacia y qué es seguridad? El problema es que una atención primaria se va a encontrar con esa palabra en 50 productos diferentes. Vamos a decir lo mismo con otras palabras, con otras voces, de otro modo, más largo o más corto. La gran diferencia que no se dan cuenta es que cuando yo te lanzo un folleto, te lanzo un anuncio, te llega, te agrede, es algo que tú no quieres ver, pero si tú vas a mi espacio web, tú vas a mi casa, con lo cual eres un invitado y ya estás interesado en lo que estoy diciendo. Ahí cambia todo el paradigma. Bueno, y al final no es que cueste, es que es lo mismo, pero de un modo mucho más concreto. Bueno, ¿cuál crees que es la principal necesidad hoy en día en las agencias de comunicación de España? O sea, una carencia, que faltan todas. Olvidarse lo que hacen. ¿Ah, sí? Sí, pensamos que hay que olvidarse cada día de lo que hacemos. Como te he dicho, somos un equipo senior de 7 personas que conocemos muy bien cada uno de su sector, un agente editorial, un agente médico, otra gente de producción, en mi caso era director creativo, lo sigo siendo, espero mucho tiempo. El tema está en que si yo me baso en lo que hago hoy para hacer la campaña de otro cliente, de otra marca mañana, estoy contaminando la segunda marca. ¿Por qué? Porque estoy empleando las mismas estrategias. Es un esfuerzo inmenso lo que hacemos, o sea, nosotros no utilizamos ninguna, por ejemplo, es una idea, ninguna diapositiva de un cliente en otro cliente. Ya es una manía que tenemos, pero eso va cerebralmente. En nuestros procesos de trabajo no vemos ninguna campaña
exactamente igual que el anterior. Y eso resulta muy bonito decirlo, es muy complicado, porque tienes que olvidarte, insisto, de todo lo aprendido. Bueno, y por último, ¿qué le recomendarías a una persona que está empezando su carrera en el mundo de la comunicación? Pasión. Más que está empezando, es por qué lo está empezando. Es su pasión, le gusta. Yo no lo sé, yo tuve la fortuna que desde los 9 años vi a mi padre, me encantaba lo que hacía, mi padre trabajó en comunicación, bueno, hasta hace bien poquito, y me encantó siempre. Bueno, de hecho, le admiro, para mí es la persona de referencia absolutamente casi todo profesionalmente. Y tuve bueno, desde pequeño me gustó lo que hacía y me apasionó, leí muchísimo desde muy jovencito y me apasiona. De hecho, yo vivo por y para la comunicación, dentro y fuera de la salud, ya incluso con temas personales me dedico a comunicar de otro modo, artísticamente o profesionalmente. Escribo sobre ello, leo sobre ello, hablo sobre ello con mis amigos, es algo que me apasiona constantemente. No es un tema de obsesión, es un tema que si te gusta lo vas a hacer, es algo que te divierte, no es una profesión. Si es una profesión, para mí, déjalo ahora mismo. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio Alguacil de Illusion Labs. Estaremos muy pendientes de vuestras campañas y de las novedades. Pues muchísimas gracias a ti.